Buenas tardes, hoy es lunes 22 de junio. Este es el informe semanal del Movimiento La Ruchista y mi nombre es Dennis Small. Quiero empezar informándoles sobre un discurso muy importante que dio el presidente brasileño Lula en la conferencia de los líderes del Grupo de los Siete, es decir, la cumbre de los Siete, que aunque Brasil no forma parte del Grupo de los Siete, generalmente invitan a varios líderes mundiales para también participar. Esto ocurrió el 17 de junio, hace unos 5 días. Y en medio de una reunión que realmente solamente hizo cosas terribles respecto a Ucrania, no hizo casi nada con lo de Irán, y demás. El único que trajo una idea de la realidad de lo que está ocurriendo internacionalmente fue Lula y realmente dio en el clavo. Lo que dijo, y les quiero leer unas citas porque esto no se está cubriendo ni en Brasil ni en otros lados. Eh, Dijo lo siguiente: primero, me resulta difícil abordar este debate porque nos encontramos entre dos mundos. Por un lado, estamos en un mundo en el que los países altamente desarrollados se preocupan por la competitividad y el crecimiento de China. Y por otro lado, hay otra parte del mundo que está a la espera de que cualquiera se presente como socio comercial y de inversión. Luego siguió con el balde de agua fría. Dijo: lo que pasa con los países del sector en desarrollo, América Latina, África, es que constituyen un mercado gigantesco que les espera allá afuera. Invertir en su desarrollo beneficiará a la economía de Estados Unidos, Europa y tantos otros países. Pero lo tienen que hacer, dijo, con China sentada a la mesa. Dijo: no sirve de nada quedarnos aquí sentados alrededor de esta mesa quejándonos de China. La pregunta más bien, dijo, es ¿cómo conseguiremos que los 900 millones de habitantes de África se conviertan en consumidores cuando reciban la inversión necesaria y el interés de las industrias de los países desarrollados? Dice: lo que pasa con ustedes, a los que estaban ahí, es que no se presentan como socios y cuando eso lo hacen, dejan el terreno libre para otros actores. Y los chinos ocupan este espacio que ustedes dejan vacío por su omisión. Dijo que Brasil muy a menudo convoca licitaciones y dice: las empresas francesas, alemanas y estadounidenses no participan. ¿Quiénes acuden? Los chinos. Y luego el punto realmente clave, dijo: así pues, lo que necesitamos es cambiar de actitud, mirar más allá de nuestras fronteras y ser conscientes de que solo mediante el desarrollo podremos conseguir lo que deseamos. Atacó la idea de los gastos militares, se refirió en particular a Alemania, dijo que estaba sorprendido por lo que había dicho Merz, que su país gastó 15.000 millones de euros en la guerra de Ucrania, pero dijo, cuando este dinero podría haberse invertido en el desarrollo de los países socios de Alemania. Cierra la cita. Yo añadiría a eso que mientras aumentan el gasto militar, están bajando los gastos en pensiones, bajando los gastos sociales, recortando los ingresos de la población en general, sacrificándolos para poder seguir adelante con la economía militar. Siguiendo con lo de Lula, dijo: aprovechemos el siglo XXI y hagamos cosas diferentes de las que hicimos en el siglo XX. Es sumamente positivo que China y la India estén creciendo. Son 2.800 millones de personas que consumen. Si sumamos Brasil e Indonesia, serían más de 3.000 millones de personas. Yo quiero que todos consuman y quienes tienen que dar ese primer paso son los países desarrollados. Dijo: vamos a invertir en la paz, basta ya de guerras. Y el único comentario que tuvo Trump sobre esta intervención de Lula posteriormente es que dijo que Lula es una persona muy volátil. Es decir, no le paró bolas para nada. Pero creo que este punto va al centro de la situación estratégica actual, porque
lo que está diciendo es que el sur tiene que tener voz, tiene que participar en el desarrollo y que está en el interés real, nacional, de los países del norte, tanto de Europa como de Estados Unidos, participar en el desarrollo de los países del sur. Y esta cuestión está en el centro del cuadro estratégico. Eh, Lula tuvo las agallas para ir directamente a la cueva del león y decírselos a su cara: señores, este es el problema, ustedes son el problema. Déjense de sus críticas y comentarios sobre China. ¿Por qué no participan en el desarrollo urgente de los países del sur? Ahora, la razón por la que estoy empezando con esto y enfatizando que este es el centro del cuadro estratégico, primero, es exactamente lo que Helga Sepla-Rush ha estado diciendo no por meses, sino por años, que si vamos a evitar una guerra nuclear, es apremiante, urgente, necesario cambiar la situación política en Estados Unidos y Europa para lograr la participación junto con los países del sur global en la organización de una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo. Si no se encuentra la manera de cooperar, esto termina en una confrontación muy probablemente nuclear, porque ya hay confrontación militar en varios lugares, como es lo de Ucrania, como es lo de Irán. Ahora, el otro aspecto de esto, porque insisto que el cuadro estratégico empieza por aquí y no por las noticias del día sobre, por ejemplo, lo que pasa en Irán, es porque, tal y como señalamos la semana pasada, insistimos mucho en esto y lo reitero, la causa de la crisis económica que estamos viviendo no son las guerras. Las guerras agravan la situación sin lugar a dudas. Lo que está pasando con la eliminación de la quinta parte del petróleo mundial por el cierre del estrecho de Hormuz y cosas parecidas, lo que está pasando con el problema de los granos y demás. Obviamente, las situaciones militares agravan la situación, pero las guerras no son las cosas que están provocando la crisis económica. Es al revés. La crisis sistémica de desintegración del sistema de la posguerra, el sistema de la especulación, es lo que está creando las crisis militares. Es el desplome de un sistema que está requiriendo economías shaktianas y de expansionismo militar a nivel internacional. Por lo tanto, si no se resuelve ese problema de fondo con una nueva arquitectura, un nuevo paradigma, se pueden ir apagando incendios aquí, incendios allá, uno puede estar de bombero, pero el problema, como hemos dicho, es que hay un pirómano que se está prendiendo incendios a la vez que uno los va apagando. Y francamente, esta es la manera que creo que hay que ver lo que pasa en Irán. Esta semana ha sido, bueno, una semana de altibajos totales, de estar en una montaña rusa, de que sí hay un acuerdo, de que no hay un acuerdo, de que está abierto el estrecho de Hormuz, de que está cerrado el estrecho de Hormuz. Ahora, hay una ambivalencia en esta situación. Uno podría decir que, bueno, este acuerdo de 14 puntos al que llegaron es muy ambivalente. El vaso está mitad lleno o mitad vacío, pero es muy importante, a nuestro parecer, y esto lo ha indicado en varias ocasiones en los últimos días Helga Sepla-Rush, que no hay que ser cínicos sobre esta situación, hay que ser muy realistas, pero el hecho de que se ha llegado a cualquier tipo de acuerdo, por inestable y tentativo que sea, es un paso importante que tenemos que aprovechar, no para comentar que los peligros y los problemas, por supuesto, hay miles de peligros y problemas, pero hay que aprovechar y encontrar la manera de llevar esto adelante precisamente en la dirección de las soluciones generales que he indicado. Eh, Hay quienes dicen, bueno, Trump ha cambiado de parecer. Yo no creo que Trump ha cambiado de parecer. Para empezar, Trump no tiene parecer, es decir, no es que esté operando en base a una idea, un concepto, principios, buenos o malos. No está operando así, está operando con
como se suele decir hoy día, todo es transaccional. Eso es otra manera de decir, todo es pragmatismo sin principios. Y ahorita lo que ese pragmatismo le está indicando es que si no resuelve el problema del estrecho de Hormuz, como él mismo dijo, él, Trump, va a terminar siendo el presidente Herbert Hoover de la era moderna. Hoover es el presidente norteamericano que abrió las puertas a la gran depresión económica de los años 30. Uno de los presidentes más odiados porque fue el que permitió que Wall Street hiciera todo lo que querían hacer y se creó una crisis de una explosión total. Lo que existe en Estados Unidos en este momento es una crisis económica o financiera realmente grave, con tasas de interés que están subiendo. La Reserva Federal, con el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, está tratando de esconder esas tasas, la parte de inflación que corresponde a las tasas de interés. Es decir, si hay altas tasas de interés, la gente va a tomar eso en cuenta si compra un bono del tesoro de un año, porque va a decir, bueno, pero en ese año voy a perder 4,2% por pura inflación, y por lo tanto la tasa de interés tiene que ser ese 4,2% más alguna cantidad X de interés real. Entonces, lo que está haciendo Walsh y la Reserva Federal es tratar de hacer la magia del mercado y vender bonos del tesoro de muy corto plazo, pero de muy, muy, muy corto plazo, de 2 semanas, de 4 semanas, de 2 semanas, de una semana y así por el estilo, porque cuando se hace eso, entonces la parte que corresponde a la inflación no es tan visible. Pero esto está creando un problema muy grande porque simplemente está, como saben, todos los países del sur que han tenido este problema con la deuda externa, cuando se va cortando el plazo de la deuda, eso se vuelve como una onda de shock que rompe y que destruye la economía. Y Estados Unidos está en esa situación, combinado con el problema del presupuesto federal, la deuda enorme, los pagos sobre intereses, los gastos militares. Y todo esto está creando una situación de conmoción política entre la población. No lo entienden, no saben por qué, solo saben que no les gusta, pero Trump sabe muy bien que tiene las de perder en las elecciones de mitad de periodo que vienen este noviembre si no hace algo. Entonces, Irán está en una situación de que si se sigue manteniendo cerrado el estrecho de Hormuz, esto le crea un problema existencial a Trump. Ahora, el problema específico que tenemos en esta situación, se aprobó un acuerdo de 14 puntos. El primer punto es que Líbano está incluido y que, por lo tanto, la agresión de Israel en contra de Líbano tiene que parar. La invasión, además de la agresión. Y Estados Unidos firmó ese acuerdo. Todo está vaticinado por el Consejo de Seguridad, o el acuerdo final va a tener que ser aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero, pues, por supuesto, a Netanyahu no le gusta para nada el acuerdo porque quiere la guerra con Irán. Los controladores británicos de Israel y de Netanyahu también no quieren paz en el sudoeste asiático, como no quieren paz en Ucrania, y son los que están atizando esa situación en cualquier oportunidad. Entonces Netanyahu lo dice tal cual, no, no vamos a, o no, no formamos parte del acuerdo y por lo tanto no nos vamos del Líbano. Y atacaron. Y por supuesto Irán dijo, bueno, si Estados Unidos no puede ni controlar el primer punto del acuerdo, no hay nada que hablar. Y entonces están poniendo presión en ese sentido. Del otro lado, en Israel, las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, son realmente escalofriantes, pero revelan lo que está pensando y está haciendo el gobierno de Netanyahu. Dijo Ben-Gvir, lo publicó en su canal de X, dijo, por cada lágrima de una madre israelí,
por gente que muere, 1.000 madres libanesas deben llorar. Todo el Líbano debe arder, dijo. Y lo repitió, todo el Líbano debe arder. En Oriente Medio no se gana con respuestas mesuradas y de moderación. Hay que volverse loco, hay que aniquilar, hay que aplastar el terror. Cierra comillas. Ahora, la respuesta de esto por parte de Abbas Araghchi, que es el canciller de Irán, fue muy perspicaz. Obviamente lo rechaza y demás, pero dijo lo siguiente: esto no es la diatriba de un lunático genocida cualquiera, es una declaración pública del ministro de Seguridad Nacional del régimen israelí. El culto genocida a la muerte, con sede en Tel Aviv, es una amenaza para toda la humanidad. Amenaza a todos los seres humanos. Su único interés es la guerra permanente. Entonces, ese es uno de los puntos extremadamente vulnerables de este acuerdo de 14 puntos. Eh, Después de sí y no, parece que sí hubo ciertas conversaciones preliminares en Suiza y que por lo menos Estados Unidos está tratando de hacer algo para que avance. Me refiero al hecho de que Bessent, el secretario de Tesoro, anunció que hay una suspensión por 60 días de las sanciones a la venta de petróleo de Irán. Entonces, que ellos pueden proceder con eso. Ese es el punto número 10 del acuerdo, si mal no recuerdo. Pero el punto número 1, el tema del Líbano, sigue siendo el más delicado. Ahora, si miramos esta situación desde la perspectiva de Irán o de Rusia, la pregunta obvia y es explícita: si los que firman los acuerdos, por ejemplo, este acuerdo con Irán o el acuerdo en Alaska con Rusia, que fue un acuerdo que Trump propuso y Rusia aceptó, pero como los mismos rusos han dicho, aquí nada más hay una parte que está cumpliendo, que somos nosotros. Eso lo dijo Ushakov. Y Estados Unidos, Trump no puede, dijo. Dijo que lo haría, pero no puede ni controlar la situación en Ucrania para poder hacer eso. Entonces, si Rusia e Irán miran la situación y ven que desde Estados Unidos Trump no quiere o no puede, o cualquier combinación, no puede enfrentar a Londres o al establishment para controlar ni a Zelensky en Ucrania, ni a Netanyahu en Israel, pues ¿qué nos deja? Y ellos claramente están contemplando la situación y qué es lo que deben hacer ante esas circunstancias. Lo que sí se puede decir es que si esto sigue por este camino, con Zelensky y Netanyahu autorizados por Londres y Wall Street para seguir con su sabotaje de cualquier acuerdo, la situación se va a agravar en la parte económica de la crisis económica y vamos a terminar en una gran depresión económica como no se ha visto desde la era de tinieblas del siglo XIV. Esa es la situación en que esto se está moviendo en el sector del transatlántico. Pero el sector del transatlántico no es todo el mundo, ni es la parte más importante respecto al futuro del planeta. Tenemos todo lo que está ocurriendo en Eurasia, en el sur global y demás. Se acaba de celebrar esta semana la reunión anual entre Rusia y los 11 países de ASEAN, o no me acuerdo de las siglas en español, eh, pero es el grupo de 11 países de los países asiáticos, que en inglés va por las siglas de ASEAN, y llegaron a muchos acuerdos de inversión económica, de cooperación en política exterior y demás, a pesar de que hay países ahí que no son países muy amigos de Rusia ni de China, como el caso de Filipinas, pero igual avanzaron en eso. El BRICS y el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS parece que se están activando un poco más recientemente, porque han tenido un periodo de, no de parálisis, pero de que no hay mucha actividad. Eh, Uzbekistán se acaba de unir al nuevo Banco de Desarrollo y en una reunión con Dilma Rousseff
del banco acordaron inversiones muy importantes, préstamos importantes del nuevo Banco de Desarrollo, que tienen un impacto en toda la región, porque hay muchos proyectos para unir esa parte de Asia Central con el sudoeste asiático, es decir, con Irán, con Afganistán, con Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán y otros países. Eso es muy importante. También el nuevo Banco de Desarrollo acaba de anunciar una serie de préstamos de 1.000 millones de dólares para Sudáfrica. Eso tiene su importancia económica porque requieren la infraestructura y demás, pero es todavía más importante políticamente porque Sudáfrica está en la mira del gobierno de Trump y de los bancos para desestabilizar al gobierno de Ramaphosa y tumbarlo. No los invitaron a la reunión del Grupo de los 20. No tiene derecho Trump a hacer eso, pero como las reuniones en Miami, pues dijeron que no puede ir Sudáfrica. Quieren tumbar el gobierno, es así de simple. Es otra manera de hacer lo que han hecho en otros países, como el caso de Venezuela, o lo que tienen en mente respecto a Brasil. Y voy a regresar al tema de Brasil en un momento porque tiene una importancia estratégica mayor. Entonces, hay movimiento, hay actividad con el BRICS y con el nuevo Banco de Desarrollo. En cuanto a Brasil, es sumamente interesante que hoy, 22 de junio, salió eh, a China el ministro de Finanzas de Brasil para cerrar un acuerdo para la emisión de bonos de Brasil, pero bonos panda, es decir, bonos emitidos en yuanes, pagaderos en yuanes, para recibir dinero tanto de China y posiblemente también del Banco de Desarrollo del BRICS, tendremos que ver eso, bonos denominados en yuanes, pero dinero para inversión en actividad productiva, no especulativa, porque con el dólar que está cargado de este cáncer especulativo de 2.400 billones de dólares, pues cualquier cosa que entra de ese lado sale del otro como pago al cáncer. Entonces, esto de los bonos panda es interesante. La cantidad no es muy grande, pero es muy importante como dirección en la que se puede mover. Entonces, todo eso junto con lo que se está haciendo con Uzbekistán, la posibilidad, por ejemplo, de un gasoducto que ya se había hablado y planificado de Irán a Pakistán, se planeó eso desde el año 2007, creo que se firmó en el 2009. Ahora hay discusión de que ya con el acuerdo de Irán se puede terminar ese gasoducto a Pakistán y extender el gasoducto a India. Ahora, piensen un momento lo que esto significaría, porque todas las eh, eh, presiones y todos los conflictos entre India y Pakistán no se van a resolver si no es a través de la cooperación económica. Por ejemplo, en esta cuestión de gas, por ejemplo, en el corredor de transporte norte-sur que va de India a Irán a Rusia y la posible participación de Pakistán en eso, y así por el estilo, para llegar a una situación donde, por ejemplo, se pueda llegar a acuerdos entre India y Pakistán de proyectos de gestión de agua, porque todo el agua que va a Pakistán viene de ríos que se originan en la India. Entonces ha sido un punto de conflicto muy grande, pero ese tipo de acuerdo de cooperación, esto es exactamente lo que se requiere para eh, Gaza, para el Oriente Medio en general, en el plan Oasis del que hemos estado hablando por tanto tiempo. Ahora, regresemos al tema de Brasil y pienso que el tema de Brasil es de primera importancia estratégica en este momento y de doblemente primera importancia para la situación de Iberoamérica, porque lo que Trump está tratando de lograr, como ustedes saben muy bien, es todo lo que es el plan del escudo de las Américas, es decir, tumbar los gobiernos que no nos gustan, armar fuerzas militares extranjeras para intervenir en otros países, justificar eso con una guerra a las drogas, que es guerra en contra de todo menos lo que origina las drogas, que es el dinero del narcotráfico que reside en Wall Street y la City de Londres, y usar eso como justificación para hacer de las Américas un área donde
se excluye por completo la franja y la ruta, los BRICS, la cooperación con China para el desarrollo. Y esa es la única solución, como lo es para Asia, como lo es para África. Entonces, ante eso y las últimas elecciones en Brasil, perdón, en Colombia no ayuda nada para lo que tienen en mente para Brasil, porque están queriendo armar una serie de gobiernos que van a ser, bueno, básicamente copia calcada de Milei. Vamos a tener Milei en Argentina, un Milei en Colombia, un Milei en Bolivia, un Milei en Ecuador. La política, pues, de la psicosis neoliberal eh, eh, tipo de la escuela austríaca Montpellerin. Y esto es extremadamente peligroso. Y donde no lo pueden lograr por las, entre comillas, las buenas, es decir, elecciones, corruptas o no, pero por las elecciones, bueno, siempre hay la posibilidad de hacer o tratar de hacer lo que hicieron en Venezuela. Simplemente quitar un gobierno que no les gusta y tratar de imponer todo a sangre y fuerza. Ahora, lo que se viene son las elecciones de octubre en Brasil. Y aquí hay un estira y afloja muy importante con acusaciones de corrupción de lado y lado. Es una situación realmente muy delicada. Y sabemos cómo esto ha funcionado anteriormente en Brasil, porque usaron todo lo que fue Lavallato y este juez del Departamento de Justicia, bueno, tiene pasaporte brasileño, Sergio Moro y demás, pero era y es hombre de Washington, impusieron todo lo que se requirió para encarcelar a Lula y tumbar a Dilma Rousseff. Y van a tratar de hacer algo parecido. Lo que se requiere en esta situación es que Brasil puede y tiene que ser una alternativa general para todo el continente a esta política del escudo de las Américas, la política de eliminación de la soberanía y de crear condiciones desastrosas de la economía física. Pero la única manera de realmente ganar las elecciones y servir de modelo es tomar la ofensiva en programa económico. O sea, hay que ser audaces, como no lo fue Massa en el caso de Argentina. Se tienen que ser audaces. ¿Qué significa esa audacia en este momento en Brasil? Primero hay que entrar directo a cerrar los acuerdos y empezar las licitaciones y todo lo que se requiera para construir el ferrocarril biosánico de Ileus o de Santos o de los dos, pasando por Brasil, quizás otros países, pero definitivamente por Perú para llegar a Chancay. Los chinos están cooperando en Perú, no nada más en Chancay, sino en otros ferrocarriles también. Pero si esto no se conecta a un ferrocarril continental, no se va a tener el efecto que se requiere de una explosión de productividad y abrir todo el continente al desarrollo. Y Wall Street lo sabe y lo teme por eso mismo. Entonces, ese es un proyecto tipo Plan Oasis, es un proyecto tan importante como el corredor económico China-Pakistán, pero para esta región del mundo. Y lo que tiene Brasil, además de eso, tiene muchas palancas, muchas, como dijo Celso Amorim, el asesor de Lula para asuntos económicos, bueno, asuntos internacionales en general, es que tenemos que tener la capacidad para defendernos, tenemos que tener cosas que pueden servir para presionar y contrapresionar si tratan de limitar nuestra soberanía. Él se estaba refiriendo, entre otras cosas, a las tierras raras que posee Brasil, que tiene depósitos muy grandes. Están hablando bastante en Brasil en estos momentos de lograr la industrialización de esas tierras raras para que quede en manos de Brasil, no de potencias extranjeras, no privatizar eso. Es más, dar marcha atrás a las privatizaciones que sí han ocurrido parcialmente con Petrobras y otros, pero establecer algo así como un Terrabras, se ha hablado de eso en Brasil, algo por el estilo. Esto es importante, pero no es la solución total, porque, o fundamental. Brasil tiene capacidades tecnológicas
de las más importantes en todo el continente. Tiene el área nuclear, tiene el área que han desarrollado desde hace muchos años, de una capacidad de nucleoeléctricas y de bases científicas también de investigación nuclear que se tiene que fortalecer, trabajando con otros países, obviamente, con China, con Rusia, con India y con otros. Y también en el área de la fusión termonuclear para fines pacíficos. Brasil también ha tenido en su pasado reciente una capacidad espacial de lanzamientos espaciales y de ciencia espacial de primera importancia. Y la base, o el centro en Alcántara, en el norte del país, que está muy cerca al Ecuador y por lo tanto puede tener lanzamientos más eficientes, eh, se ha venido a menos después de una explosión muy curiosa, cuestionable, que ocurrió hace muchos años. Eso se tiene que reconstruir. Pero la base para esto, para que Brasil pueda hacer todo eso, es que necesariamente, a fuerzas, y lo enfatizo, porque es el punto donde realmente siempre está el problema grande, se tiene que establecer un muro absoluto entre el sistema especulativo del dólar canceroso y un sistema de emisión de crédito soberano en moneda nacional, con la ayuda de China, con la ayuda del Nuevo Banco de Desarrollo, pero que ese crédito sea crédito hamiltoniano dirigido a la inversión productiva. Para que eso funcione, se tiene que asegurar que no hay una convertibilidad libre entre el real y el dólar, porque si no hay fuga de capital, hay presión de guerra financiera en contra de Brasil y los hunden en un 2x3, que es lo que también pasó en Argentina en el caso de las elecciones, cuando tenían esa oportunidad y no la aprovecharon. No es fácil hacer eso, pero la única otra alternativa es perder y perder la soberanía y destruir el país. Y como los otros países del sur ya están hablando de este tipo de cuestiones, en el BRICS, en las ideas de Putin de una plataforma de inversión, esto claramente es la dirección en la que se tienen que mover. La cuestión clave en cierto momento es, bueno, ¿qué pasa con Europa y Estados Unidos? Y el hecho es que la única manera en que la economía de Estados Unidos puede prosperar, lo mismo con Europa, es cuando se establece un regreso a la ley Glass-Steagall que mantuvo una separación absoluta entre un sistema bancario productivo de préstamos productivos, comerciales, y un sistema de inversión especulativo. Y se prohibió cualquier conexión entre los dos. Esa es la ley Glass-Steagall. Es exactamente lo mismo en términos conceptuales que control de cambios y eliminar la libre convertibilidad. Exactamente lo mismo. Y eso es lo que permitiría establecer entonces paridades fijas, predecibles, no libre convertibilidad, paridades no flotantes, sino fijas, entre el real en ese caso y otras monedas del mundo, para crear un sistema global donde el crédito no vaya al cáncer, sino que vaya a la inversión productiva. Y este tipo de acción, plan de acción para Brasil, en el futuro inmediato es la clave para la supervivencia de toda Iberoamérica y es también lo que puede ser un precedente o dar liderato a nivel mundial respecto a los pasos requeridos de la manera en que Lula ya lo hizo en la reunión del Grupo de los Siete, donde denunció que si seguimos por el mismo camino, vamos a terminar en guerras y destrucción económica. Con la alternativa que hemos esbozado muy rápidamente aquí, se establecen las bases para una paz estable y duradera y tomar ventaja del avance muy pequeño, pero es un avance en el caso de Irán, para lograr un cambio total de paradigma a nivel internacional.